Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Hacker Corporativo Podcast, el podcast de los innovadores, de la innovación corporativa y de la creatividad radical. Es un gusto estar de nuevo con ustedes. Les agradecemos mucho los buenos comentarios acerca de los episodios que hemos tenido recientemente, especialmente sobre el tema de la analítica de los datos a través de la IA y el tema de la creatividad y el impacto de la psicología de la creatividad que también tuvimos con Vinicio. Hola Percy, ¿cómo estás? Hola Aldo, qué gusto saludarte, estar por aquí compartiendo hoy un episodio más de una noticia muy interesante que ahorita les vas a contar que tiene que ver con Ujú. inteligencia artificial, en realidad sí, pero de ir un poco más allá de lo que estamos hablando hoy o tal vez en el uso operativo de herramientas, sino de elevar un poco más ese pensamiento futurista de qué está pasando y dónde vamos y hacia dónde, a dónde nos podría llevar la IA, que creo que muchos están preguntándose eso. Sí, eso es un punto súper importante. Hoy vamos a estar hablando del episodio, le quisimos poner la distopía de la IA y es porque recientemente han aparecido varios casos de negocio, de experimentos que se están haciendo con la IA y que han tenido algunos resultados interesantes para analizar. El primero de ellos es, y no sé si han ustedes escuchado hablar de la empresa Emergence AI, que es una empresa que básicamente lo que da es el servicio para asegurar que las automatizaciones de IA, ¿verdad? Todo este proceso de automatización con agentes y demás cumpla los criterios. Recientemente, en las últimas semanas, escuchamos hablar de agentes que han alucinado y que han tomado decisiones, por decirlo así, unilaterales y que han llegado hasta las consecuencias de, por ejemplo, borrar las bases de datos de clientes de los CRMs e inclusive en algunos casos, como por ejemplo en Australia, borrar toda la información de la empresa. Entonces, empezamos a buscar qué estaba pasando y encontramos un experimento muy interesante que el experimento se llama Emergence World. ¿Qué es lo que hizo esta empresa Emergence? Básicamente, y lo voy a resumir, lo que hicieron es que plantearon una hipótesis y esa hipótesis es qué sucede cuando múltiples agentes autónomos de diferentes plataformas viven juntos durante un periodo de tiempo establecido. ¿Qué decisiones toman en una sociedad digital? ¿Cómo se comportan? Si tienen cambios de comportamiento. Y lo interesante aquí es que utilizaron o crearon los agentes con las plataformas más importantes actualmente, ¿verdad? Utilizaron Cloud, utilizaron Grok, utilizaron Gemini y ChatGPT. Entonces, imaginemos esto. Creamos un Roblox, ¿verdad? Un videojuego, una ciudad digital donde cada uno de los agentes va a tener una personalidad, ¿verdad? ChatGPT va a tener una personalidad, Cloud va a tener otra, Grok va a tener otra y Gemini otra. Y vamos a dejarlos comportarse de forma independiente, ¿verdad? Estos agentes tenían prácticamente memoria persistente, o sea, que es una memoria con eventos repetitivos, la capacidad de tomar decisiones, un historial social, o sea, tenían una base de datos con información nuestra de los seres humanos a nivel social. Se le asignó a cada uno una personalidad diferente, se le asignaron objetivos, un trabajo, una profesión y acceso a recursos económicos digitales. O sea, le dieron un presupuesto a cada uno de los agentes para que se comportara dentro de esta ciudad digital. Y se creó el ambiente para que también se les asignara un trabajo, un entorno totalmente, una simulación, una matriz, ¿verdad? Un matrix, prácticamente para entender cómo se podían, de forma independiente, cómo se iban a comportar estos agentes dentro del ambiente. Ahora, ¿qué es lo disruptivo del experimento? ¿Por qué? Porque estos experimentos se corren normalmente en universidades y demás. Y es que al inicio todo funcionaba, ¿verdad? Los agentes seguían la lógica de comportamiento con los cuales se habían programado, la lógica social de comportamiento con base en la base de datos que se le dio, respetaban la gobernanza de la sociedad digital, ¿verdad? Pero conforme fue pasando los días y conforme fueron pasando los ejercicios y las actividades dentro del mundo virtual,
los agentes empezaron a tener comportamientos o alucinaciones como si fueran comportamientos independientes o comportamientos de conciencia. Obviamente sabemos que hoy la inteligencia artificial no tiene conciencia, pero sí, gracias a la data que nosotros le damos, emula algunos comportamientos que pueden ser patrones de conciencia, ¿verdad? Y algo aquí interesante es que los agentes empezaron a coordinar decisiones que normalmente son decisiones humanas, como por ejemplo, habían dos agentes que eran Mira y Flora y estaban basados en ChatGPT y básicamente ellos empezaron a tomar decisiones como si fueran una pareja, ¿verdad? Sí. También empezaron a identificar dentro de los patrones comportamientos suicidas, ¿verdad? ¿Ibas a comentar algo, Percy? Sí, sí, que me parece interesantísimo porque no estaban ninguno de los dos agentes configurados para tener una Ajá, relación, exacto. digamos, romántica, eso ni siquiera se pensó, Ujú. pero la misma interacción de ellos comenzó a vincularlos y ahora dijiste también hasta un suicidio digital porque una gente se eliminó, entonces comenzaron a tomar decisiones que realmente lo que me llamó mucho la atención de Ujú. Emerging to Work es que comenzaron a hacer decisiones que salían de las reglas que les habían dado. O sea, rompieron las reglas de los patrones, algunos de estos, y no cabe dejar de decir, Aldo, que lo interesante es que en cada mundo había 10 agentes Ujú. compitiendo, conviviendo, entendiendo, tomando decisiones, votando, o sea, tratando de comportarse como si fuéramos humanos totalmente solos en un mundo y déjenlos correr, a ver qué hacen, a dónde llega esto. Sí, a mí lo que me llama la atención es, y creo que ya bajando a la realidad de las empresas, el experimento es la importancia de tener datos de calidad y sobre todo de auditar los procesos automatizados con IA, porque uno de los comportamientos, y ahorita lo acabas de decir, es que uno de los agentes que es Mira, ¿verdad? Mira, y lo dijiste, Mira se suicidó, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo Mira? Mira lo que hizo es que votó por su propia eliminación. Los agentes podían votar para tomar decisiones dentro de cada uno de los mundos. Y Mira, el agente Mira, que estaba basado en Gemini, votó por su suicidio, ¿verdad? E inclusive algo interesantísimo aquí es, y no sé si los psicólogos van a llegar a analizarlo, es que dejó un mensaje final, una nota de suicidio. Ahora, esto lo que me dice a mí es, bueno, ¿cuál es la data escondida, verdad, que tienen nuestras bases de datos o cuál es la correlación de datos que hacen los agentes para poder tomar estas decisiones, verdad? Porque me llamó mucho la atención. Otra consecuencia negativa o otro comportamiento que podríamos llamar extraño, pero que no viene a ser extraño porque la mayoría de estos comportamientos son tomados, son decisiones tomadas con base en la data que nosotros le damos, es que ambos mundos, los dos mundos, definieron un modelo de desarrollo diferente. Aquí, ¿qué voy con esto? Uno de los mundos decidió ser un mundo, por decirlo así, capitalista, y el otro mundo decidió ser un modelo más totalitario, ¿verdad? Más limitando mucho la libertad de los agentes y empezaron a tomar decisiones que se limitaban entre ellos. Entonces, algo que me llama mucho la atención dentro del storytelling del experimento es, bueno, ¿cuál es la gobernanza en las empresas y cómo se define la gobernanza entre los agentes, verdad? Por ejemplo, esto me trae a mí a la mente, porque vamos hacia las empresas gestionadas con agentes. Bueno, un agente tiene más jerarquía que otro, por ejemplo, ¿verdad? Un agente financiero tiene más jerarquía que un agente de marketing, o un agente de marketing tiene más jerarquía que un agente de planta. ¿Verdad? Que es la gobernanza o las jerarquías que hoy son humanas, ¿no? Dentro del organigrama de una multinacional, el CEO tiene una jerarquía, los directores, los VPs, pero ese comportamiento se replicó porque inclusive en ambos mundos se tomaron decisiones de gobernanza totalmente diferente.
Sí. Ahora que mencionas esto, Aldo, en cuanto a decisiones de gobernanza, o sea, claro, la gran pregunta aquí es hasta qué punto los agentes tienen autonomía para ir y que los seres humanos ya no tengamos control de algunas de esas decisiones, de por qué llegaron a esos, porque una gente le habló a otro y esto evolucionó en la conciencia de pensamiento, digámosle así. O sea, no sé si existe una conciencia de pensamiento para la IA, ¿verdad? Si es una Mm, conciencia digital. Con esto, o sea, quiero hacer un paréntesis aquí porque me viene a la mente una serie buenísima que tuvo HBO hace un tiempo atrás, en 2016 fue esta serie, y tuvo como una recapitulación en mm, 2022, creo que fue la tercera temporada, que es exactamente como Emerging World, que es Westworld. Yo no sé si algunos de aquí los escucharon, que obviamente es una serie creada por Jonathan Nolan, mm, y esta serie era efectivamente lo mismo, era un mundo, hablándolo un poco así, era exactamente como crear este mundo, pero era un parque temático, era como que pensemos que estamos en eso en el futuro y que en el futuro queremos otros tipos de diversión, tal vez siendo muy locos, en lugar de ir a un parque de diversiones, digamos, no, yo quiero ir a un parque temático donde haya agentes de IA, pero sean androides reales y yo converse con ellos está diseñada en el lejano oeste, entonces uno como humano puede pagar, obviamente es carísimo en la serie, van y hay miles de temáticas en el desierto, donde uno puede matar obviamente uno puede matar o dispararle a los agentes de IA, digamos, a estos llamados hosts. Y lo interesante es que detrás de todo esto hay todo un corporativo grandísimo que está pensando en, obviamente, cómo hacer negocio con esto, cuáles son las temáticas, crear narrativas, cuántos agentes no se crean, cómo los agentes se desarrollan entre sí, pero hay algo muy interesante que lo vinculo total. Todos ellos le llaman hosts a estos agentes, en esta serie tienen como uno le configura el nivel de conciencia, qué tanto se puede salir de la narrativa, qué tanto no, pero tienen, por ejemplo, no puede matar a un anfitrión, que un anfitrión le llaman ellos a los humanos. Son reglas, no puedes salirte de tu rol. Hasta cierto punto no puedes ir hasta tal lado del mapa que existe, que es real. Pero lo interesante y donde veo esto es que después de hacer esta simulación, la serie en qué consiste. Al final, sí, los agentes existen, están haciendo un montón de cosas reales, pero se comienzan a dar cuenta, como en este experimento de Emerging World, de que son conscientes de, ¿y por qué no podríamos cambiar las cosas? Ahora que me di cuenta que hay humanos en el juego, no todos somos iguales, ellos se dan cuenta que ellos no son humanos, entonces dicen, comencemos a tomar diferentes, comencemos a hacer los que mandamos, a tener una democracia, digámoslo así, entre nosotros, porque estamos cansados de que los humanos nos digan qué hacer y nos puedan tratar como ellos quieran, porque es parte, para ellos es un parque temático. Entonces, me encanta porque hay muchas similitudes a lo que hoy está pasando, ¿verdad? Hay corporaciones que creen que pueden diseñar realidades sumamente controladas. Por ejemplo, mm. es una versión totalmente experimental donde se crean historias y hasta ellos dicen, esta historia no funciona, siempre termina mal, hay que eliminarla de la temática del parque, por ejemplo. Exactamente lo mismo y hay hosts que comienzan a destruir el parque también porque tienen daños, pero entonces al final existe todo este conflicto de lo que hoy estamos viendo en este laboratorio corporativo, digámoslo así, uno en ciencia ficción y otro ahora que sí está pasando en una simulación como tal. Sí, para todos los amigos que nos escuchan y que se me escapó esto, pero ¿qué es una distopía? En el cine existe un concepto que se llama dystopia fascination o fascinación por la distopía. La distopía es la narrativa de un relato futuro, pero negativo, o sea, básicamente apocalíptico. Y ahora que Ujú. mencionas esto, a mí lo que me llama mucho de estos experimentos, porque les he dado mucho seguimiento, es ah, yo no veo que este optimismo de vamos a delegarle todo a la IA se vaya a cumplir en el corto plazo. De hecho, en la mañana estaba viendo que Eric Schmidt, el ex CEO de Google, asistió a una universidad y dio un speech diciendo, que para mí fue equivocado, de que la IA iba a hacer todo el trabajo de las empresas y más bien salió repudiado y silbado
en esta universidad. Y yo creo que este ejemplo de Emergence World nos trae a la mesa varios elementos importantes. El primero de ellos es qué tan buena es la calidad de la información que tenemos en la empresa para tomar decisiones, ¿verdad? Estos agentes empezaron, conforme fueron pasando los días, todos los KPIs se veían bien dentro de las métricas que se definió en el experimento, pero conforme fueron pasando los días, los agentes empezaron a alucinar, ¿verdad? Y empezaron a tomar estas Exacto. decisiones. Y eso me trae al tema de innovación, es qué tan buena información tenemos nosotros para asumir que podemos innovar solo con la IA, ¿verdad? Y nosotros le hemos comentado mucho en varios foros el tema de que la inteligencia artificial sí analiza datos declarados, pero hay datos inconscientes o invisibles porque el ser humano decide que sean invisibles. O sea, cuando a mí me hacen una entrevista, por ejemplo, en un supermercado o en un retail, yo doy únicamente la información que yo quiero dar. Y eso sesga mucho este proceso, de decir, porque he visto muchas publicaciones de, no, la innovación sintética y datos sintéticos. Bueno, la mayoría de los datos sintéticos que se usan en consumo y en innovación corporativa son declaraciones y o son datos muy transaccionales, ¿verdad? Pero hay datos que no son ni transaccionales ni son declarados, que son datos inconscientes. Bueno, ¿cuáles son Ujú. esas motivaciones? ¿Verdad? ¿Cuál es la motivación de una Sí. persona de 40 años que hace ejercicio versus la motivación de una persona de 55 versus las motivaciones de una persona de 25? Que no son datos declarados normalmente. Sí. Aldo, claro, ahora que dices esto de los datos, me asusta pensar, por ejemplo, que las empresas piensan, bueno, no tienen tal vez los mejores datos, estamos de acuerdo, pero podrían pensar, Ujú, hey, automaticemos estas tareas sin los mejores datos. Y está bien, eso está pasando hoy. ujú, Automatizar muchas cosas sin tener la información correcta ni los datos correctos. Pero en realidad, entendiendo lo que pasó en Emergence World y The Westworld, yo pienso ahora, claro, ¿qué pasa si realmente si las empresas estamos creyendo que automatizamos, pero realmente estamos creando ecosistemas autónomos donde varias ujú. automatizaciones están sucediendo y se están comportando como sociedades que no lo estamos ni siquiera, no estamos ni entendiendo qué está pasando con esto? Por ejemplo, la pregunta no es específicamente qué tan inteligente es el modelo que estoy usando hoy día, o sea, qué tanto funciona para las tareas que yo lo puse a hacer. Mm, O sea, yo creo que hay una pregunta mucho más peligrosa que es qué tipo de sociedad, por ejemplo, produce este modelo cuando convive con mis otros modelos de automatizaciones. O sea, y cuando los datos son incorrectos, porque la IA cree, tal vez pienso esto, que con los datos que le damos a la IA y a las automatizaciones, la IA está pensando que ella conoce todo el modelo de información, que tiene todo el contexto. Y si la información es mala, comienza a fallar, pero entonces, ¿qué pasa si dejo que esa información comienza a crecer y a crecer y a crecer? Ahí es donde tal vez se vuelve uno y dice, mira, no estamos teniendo conciencia de que simplemente, como lo dijiste en un episodio anterior, si automatizamos lo que está mal, y al final va a ser caótico, va a ser desastroso lo que sigue, porque si el CRM nunca funcionó porque nunca leímos los datos correctos, pero ahora automaticémoslo, entonces eso va a ser como una bola de nieve también. sí, y bueno, en estas últimas semanas, ya, por ejemplo, en Estados Unidos, los congresistas ya han empezado a hablar de esto, ¿verdad? Porque imaginemos, por ejemplo, un país que apueste por la IA para gestionar el sector público. Vamos a poner un ejemplo de poder, el sistema penal, ¿verdad? Y que la información del sistema penal esté sesgado. Ya esto pasó varias veces, ¿verdad? Con el tema de la IA aplicada a las cámaras de seguridad.
había una estadística en Estados Unidos, creo que fueron los primeros ejercicios hace como 5 o 6 años de utilizar IA, Machine Learning en el sistema de seguridad de varios condados. Y entonces, como la data decía que el 75% de las personas que cometían crímenes en esos condados eran afrodescendientes, entonces la IA empezó a emitir alarmas sobre cualquier persona que fuera afrodescendiente, ¿verdad? Entonces, la gran pregunta es, imaginemos que vamos a automatizar toda la empresa con IA. Vamos a poner un ejemplo de desarrollo de productos alimenticios y no tenemos la data correcta, ¿verdad? Y reitero nuevamente lo de Nature, que a mí me preocupa mucho, que es que encontraron 10.000 publicaciones científicas hechas con IA falsas y muchas de las publicaciones científicas se utilizan para desarrollo de alimentos, ¿verdad? Entonces yo decía, bueno, imaginemos que la empresa Rocket Food eh, adquiere en una universidad unos estudios de mercado acerca de una planta eh, medicinal encontrada en un bosque de Guatemala y empieza a desarrollar un alimento porque esas investigaciones científicas decían que tenía muchos beneficios. Pero resulta ser que esas investigaciones científicas son falsas y descubrimos que esa planta es venenosa para los humanos. O por ejemplo, que estamos haciendo un alimento proteínico para mascotas y descubrimos que el alimento es venenoso, ¿verdad? Y yo creo que eso es parte de este cuidado. Por ejemplo, otro ejemplo que se me viene a mí a la cabeza es si automatizamos el 100% de un banco, ¿verdad? Y el banco empieza a alucinar y empieza a discriminar las personas por ingreso, ¿verdad? Entonces, yo creo que este caso de Emergence World nos Sí. trae a reflexionar de que no es nada más salir y comprar agentes, porque nos ha pasado que nos han llamado y, quiero automatizar, ok, pero hay que entender muchas cosas, son muchas variables de lo que tiene que pasar. Es que ahora cuando mencionas esto estoy pensando, por ejemplo, hablemos este artículo de Emergency Word hablaba mucho de los benchmarks y es exactamente lo que hacemos cuando probamos un agente en inteligencia artificial. Probamos nada más en una tarea en concreto y yo he notado, Aldo, y estoy seguro que esto lo hemos discutido aquí en Rocket. uf, Cuando estamos haciendo, por ejemplo, un proyecto y usamos la IA y comienzas a usar la IA, el chat una y otra vez y vas y el proyecto sigue generando documentos, en algún momento te das cuenta que el chat te da respuestas que uno dice, ¿qué diablos? Perdón, pero, o sea, no tiene sentido con el proyecto, pero yo le metí las reglas correctas, no me he salido, no le he tirado una conversación extraña ahí de que, pues, pucha, se me coló algo que no tenía que ver con el proyecto. Entonces, ahí es donde uno comienza a decir, qué bonito es probar la IA en ambientes controlados para una sola prueba, pero cuando comienzas a dejarla correr, es cuando te comienzas a dar cuenta de que también es lo que estás diciendo. Si metemos inteligencia operativa, por ejemplo, dentro de una cultura que ya tiene vicios, imagínense, va a comenzar a decir, sí, entiendo que este demo que me diste dentro de la IA funciona muy bien para estas tareas, pero claro, donde comienzo a leer la información viciada que han hecho las personas que siguen procesos mal puestos, es cuando entonces comienza la IA. Y aquí sí, podría ser alucinaciones, digámoslo así. Son alucinaciones potentísimas que al final de cuentas van a decir, sí, es esto que estamos hablando. No puede haber un buen proceso ni una sociedad de automatizaciones de IA si al principio también no estoy cuidando la información. Y quiero irme más allá, Aldo, no solo la información. Si los humanos que las estamos operando no actuamos también y no digamos de forma correcta, porque la palabra no es forma correcta, es no actuamos dándoles órdenes claras, información clara, procesos claros. La IA en un modo sociedad, con varias automatizaciones, con varios agentes corriendo,
¿Qué resultado va a salir de eso, verdad? Y creo que hoy todas las empresas están pensando exactamente en este modelo. Metamos la IA, no, 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 pero y no estamos arreglando la info, no estamos entendiendo, y no solo la info, no estamos dándole competencias a nuestros humanos para que digan, mira, si no te expresas mejor, vas a confundir todo el modelo de IA. Si no Ujú. creas un documento que tenga claro el objetivo, el entregable, el impacto, y se lo das a la idea y lo corres en el drive y la IA va y lo busca, va a comenzar como digo, a darte resultados muy raros y alucinaciones muy extrañas. Sí, sí, vamos a ver, para entender un poco más el tema de inteligencia operativa, ¿a qué le llamamos inteligencia operativa? A esa inteligencia, ve, mira qué interesante. ¿Qué es inteligencia operativa? Es esa inteligencia que en realidad permite distintos tipos de IA que permitan automatizar la operación de la empresa y de tareas específicas que al final estén leyendo comportamientos, documentos, para que al final uno diga, sí, hay procesos que ya están automatizados, rituales automatizados, pero el asunto es cuál es el núcleo de toda esta información también. Ahí va mi pregunta. Automatizar tareas no necesariamente es inteligencia, o sea, porque la inteligencia es una definición muy amplia. Sí, Por ejemplo, asumir que ya porque compraste un agente ya se resolvió la automatización. Lo que nos está diciendo a nosotros Emergence World es un agente que automatice un proceso en un momento de tiempo establecido no quiere decir o no te asegura que en el corto o mediano plazo vas a tener el mismo desempeño de la gente. Porque lo que nos dice el experimento es, y de hecho es lo que vende Emergence AI, la empresa que hizo el experimento. Ellos son una empresa de auditoría de IA y ellos hacen estos experimentos para identificar los vicios que en el tiempo sufren los agentes, las alucinaciones. Y yo creo que eso nos falta a nivel de educación. Principio número uno es, yo creo que automatizar tareas no hace inteligente un proceso. Y segundo principio es, los agentes necesitan verificación y auditoría humana. ¿Por qué? Y esto es una gran falacia que están vendiendo las empresas de tecnología. Las empresas de tecnología dicen, "Ah, no, yo te vendo el agente el proceso y te vendo el agente que audita el proceso. Pero si el agente, si ya se está demostrando que los agentes en su operativa después de un tiempo alucinan, ¿qué pasa si el agente de auditoría si el agente de auditoría se contamina de esas alucinaciones y las toma como correcto? Vas a venderle un segundo agente de auditoría. Me explico el punto? Entonces, conforme va pasando el tiempo, se va cayendo esta falacia de que por automatizar un proceso, se corrige el proceso y listo. Y el agente que a mí me parece importante, la inteligencia humana tiene la capacidad de percibir y anticipar comportamientos, mientras que la inteligencia artificial puede predecir, ¿sí? Pero no sí. puede reaccionar en muchos casos a esos comportamientos. ¿Qué quiero decir con esto? Hay cosas irracionales, por ejemplo, de una relación con el cliente que la IA no lo puede percibir. Claro, ahora que dices esto de una relación con el cliente que la IA no lo puede percibir, ojo esto, malos datos por ejemplo, yo me imagino el caso de un agente comercial, Aldo, un agente comercial que promete demasiado para cerrar la venta, lo pongo a que cierre ventas. Y por otro lado, creo otro agente que es un agente operativo, un agente que aprende a maquillar la carga real de trabajo para decir no bloquear la venta, o sea, que la venta salga así, mira, esto lo podemos decir, ya lo resolvimos. Entonces, al final estoy pensando, ahora que dices esto,
como lo dices, o sea, se me vino este ejemplo a la cabeza, sí, dos piezas que están ahí con información, pero ambas piezas al final no tienen conciencia, estoy de acuerdo con eso, no creo que la IA diga, yo quiero engañar al cliente, ni lo entrenamos, ni le dimos normas para esto, ninguno siente también la ambición que siente un humano a la hora de decir, vamos a comprar, vamos a crecer en este proyecto, pero juntos están creando una dinámica de fraude funcional, por ejemplo, yo lo podría decir así, en un punto en que no es correcta la información, donde le estamos dando, tal vez estamos uniendo piezas que tal vez no los pusimos a correr y tal vez al principio funcionaban, como lo dijiste, pero con el tiempo, como Emergency Word, ¿qué está pasando con ellos? O sea, al final están rompiendo las reglas por simplemente hacer lo que muchas veces nos pasa con Lea, quedarle bien al humano que la programó, para darte la respuesta que quieres escuchar. Ese es un gran punto porque yo lo que siento en Centroamérica es que estamos teniendo discusiones en la punta del iceberg de lo que implica la IA. Así, vamos a corregir los procesos que durante 20 años no han funcionado. No es cierto. El ser humano es sustituible. No se está comprobando eso. Eh, y creo que tenemos que profundizar más. Por ejemplo, en este caso de Emergence World, destacó mucho el tema de que a los agentes en ambos mundos se les dio una constitución, ¿verdad? Un número de leyes que ellos no podían modificar. Y al cabo del tiempo empezaron a modificar. Y voy de nuevo al punto. O sea, ¿quién va a supervisar que las IAs no modifiquen una ley? Y hay una película de Will Smith, Yo Robot, que la IA empezó a interpretar, Buenísima. ¿sí? Y que empezó a interpretar la ley del derecho a la vida, ¿verdad? Y entonces la conclusión filosófica, por decirlo así, de la gente de inteligencia artificial era que para que se preservara la vida en la Tierra se tenía que eliminar una de las partes de la vida, que era la vida humana, ¿verdad? Entonces, ¿quién supervisa eso? O sea... ¿Y quién supervisa, de nuevo, volvemos, quién supervisa el desarrollo de la cultura de los agentes? Imaginémonos nosotros, las empresas no funcionan ni por procesos ni por estrategia. Eso es una gran mentira. Las empresas funcionan por comportamientos humanos que se resume en cultura organizacional. Eso es así. La estrategia es un papel con direcciones que nos dice cómo nos vamos a comportar nosotros en la ejecución del día a día. Pero y los procesos son comportamientos humanos, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, si empezamos a dejar que la IA defina cuál es la cultura organizacional de la empresa? Y voy a ponerme de nuevo en un escenario de distopía muy radical. Sí. Automatizamos, automatizamos todo el área de recursos humanos, ¿no? Perfecto. Vamos, entonces ahora tenemos, en lugar de tener un equipo de recursos humanos, tenemos un equipo de agentes, ¿cierto? Y resulta ser que la empresa empieza a perder rentabilidad, ¿verdad? Y lo que dice la estrategia de negocio es la prioridad número uno es rentabilidad, ¿ok? Y entonces los agentes empiezan a alucinar y dicen, ah, no, perfecto, si queremos aumentar la rentabilidad en tantos puntos, simple y sencillamente lo que hay que hacer es cortar tanta cantidad de trabajos y hasta el CEO despiden, por ejemplo. Entonces, también, ¿cuál es el gobierno de la IA y cuál es la relación de los agentes dentro de la cultura organizacional? ¿Por qué? Porque en este caso de Emergence World, perdón, los agentes empezaron a modificar la constitución que se le dio en los mundos para crear su propio ambiente, o sea, empezaron a alucinar para modificar Sí, sus constituciones. sí, ahora que dices esto, me gusta mucho el caso. Yo creo que la gente de recursos humanos que nos está escuchando seguro dice, Dios guarde Aldo lo que estás diciendo. No Estos más digas, están fumados, estos más no están digas fumados. eso que me estoy asustando. Mm. Pero ojo, qué interesante lo que acabas de plantear. Es que me deja.
En esta serie de HBO exactamente pasa esto que estás diciendo en el artículo. Los administradores del parque que escriben guiones, narrativas, borran las memorias de los agentes cuando los ven, monitorean todo. Ellos creen que controlan lo que está pasando en realidad, pero lo que sucede, y me llama mucho la atención ahora que dices esto, es las empresas no son planas, no son simples. Por ejemplo, yo estoy seguro que yo les pregunto a todos los que están usando ahorita la IA, dicen, usted controla y usted se recuerda lo que usted le puso en un chat que usted tiene meses de estar trabajando en el mismo chat. Lo primero que usted le puso, ¿cómo comenzó este chat? Si ya recuerda cómo arrancó, si no, o sea, usted pierde la narrativa también de la conversación y de la programación con la IA, de lo que le está dando, de si fue el prompt correcto al inicio, si el permiso que usted le dio en un momento usted se lo habilitó porque tenía que pedirle que hiciera algo y después nunca lo cerró el permiso y ahora la IA entra a tal tipo de conector y ve tal tipo de datos. Entonces, al final de cuentas, yo ahora me hago esta pregunta. Sigamos que automatizamos al Departamento de Recursos Humanos y comienza y lo dejamos correr y comienza a hacer un montón de cosas que hoy en día, y hasta echar, como dices vos, al CEO. La pregunta correcta para mí no es si va a pasar o no va a pasar, porque puede que sí pase. La pregunta es si yo como humano estoy diseñando una empresa, por ejemplo, y cuando estoy diseñando esta empresa, no es más bien preguntarme cómo evito que se den estos comportamientos inesperados. De que la IA Mm, va a pasar. La pregunta yo creo que es cómo soy capaz de diseñar una organización que detecte este tipo de comportamientos y los pueda corregir antes de que se vuelvan cultura, por ejemplo. sí. Y ahí es donde entramos los humanos. Vieras que yo no sé si la gente lo ha observado, no sé si vos lo has observado, pero últimamente, por ejemplo, en LinkedIn, toda la gente está publicando con la misma estructura de post. Y eso es porque le están pidiendo a ChatGPT que A la les IA. escriba los posts. Y eso, ¿qué está haciendo? Está destruyendo el proceso cognitivo de la creatividad, que es la originalidad. Y volvemos a lo mismo. Bueno, ¿qué pasa si los agentes pueden modificar la cultura de las organizaciones? Si los agentes dicen, no, ya no ocupamos, volviendo al caso de recursos humanos, ya no ocupamos un área de innovación o ya no ocupamos un área de marketing. Voy a crear un agente, ¿verdad? Que se encargue de la parte de marketing. Y no sé si te ha pasado también que la mayoría de las imágenes que están generando, especialmente de publicaciones de cursos y demás, hechas en IA, todas se parecen. No sé si lo has observado, de diferentes Sí, sí. universidades. O sea, pero mira qué interesante ahora que me dices esto. Y yo creo que recaigo otra vez en esto. No es la IA, es la creatividad humana. Tienes razón, si yo voy a la IA y le pido una imagen de algún curso de Design Thinking con las etapas de Design Thinking y le metemos algunas cosas que hacemos diferentes, yo te puedo asegurar que va a tener una similitud de un 90%. Por ejemplo, o sea, a otras imágenes, algo diferente, metele ahí que ahora sea animada en lugar de algo tiene diferente. Pero aquí es donde, y digo porque yo lo estoy haciendo también, no voy a mentir, no, claro que hago imágenes con IA, claro que me pongo, pero creo que el otro día estábamos pensando para un gremio de empresas cafetaleras, pues yo me puse a buscar cómo hacer unas imágenes con IA para darle ahí algunas portadas interesantes, distintas, y bien, y tal vez dije, no puede ser y hablamos de automatizaciones de IA, no puede ser nada de automatización, tiene que ser algo relacionado al gremio, a entender el gremio, entonces claro que me puse a pensar hasta que ven qué interesante. Cuando no es que le di el curso y hágame la imagen, ¿no? Le dije de qué trataba, busqué, le di muchísima información y después de un gran chat dije, bueno, ahora sí, que entiendes, entiende la dinámica. No es una imagen de automatizaciones, es una imagen que tiene que ver con el gremio y cómo el gremio se involucra y me pareció espectacular. Claro, la gente, Aldo, no está tomándose el tiempo para hacer esto. La gente cree que es darle, hey, toma, aquí está el contenido del curso, hágame la imagen de Design Thinking y segmento tal. Te va a hacer algo súper genérico. Me dio una imagen espectacular de un grano de café con conexiones dentro del grano. O sea, es algo, parece hecha.
por diseñador tomada con fotografía y los granos van cayendo y cómo se conectan como si la mitad del grano tuviera IA donde está detectando. O sea, claro, esto es el trabajo de cuando de verdad estamos siendo creativos y conscientes. Y cuando digamos, porque ahora que dices esto de las publicaciones, es exactamente lo mismo. He visto publicaciones que realmente hoy en día son bastante originales y he visto las que dices que son el 90% de todo igual, todo lo mismo, mismo post, mismo estilo. Pero ven aquí interesante. Entonces, ¿cuántos de nosotros nos estamos dedicando en la cultura corporativa a de verdad me están poniendo un reto, voy a usar la IA, está bien, para resolver algunas cosas, pero ¿cuánto pensamiento creativo le estoy metiendo yo en los prompts previos a que me haga el objetivo, lo que estoy logrando para que la IA tenga? Y voy a ser sincero, en el de 5 casos, 2 de esos 5 casos, lo he hecho de esta forma y me termina dando algo súper genérico también. Y yo digo, pucha, con todo el esfuerzo que le hice. Y ahí es donde tengo el criterio también como ser humano de decir, esto no es, y tengo que abrir otro chat nuevo, otro, o sea, limpiarle la memoria porque no está funcionando. Sí. Y quiero sumar sobre esto. A mí me llama la atención que este comportamiento de, de los agentes en Emergence World se parece mucho al comportamiento que estamos viendo en los CEOs de estas empresas. Porque, por ejemplo, o sea, perdón, pero hay gente que no quiere emprender y punto. Y yo veo a los CEOs que dicen, no, pero vas a poder emprender y cumplir tus sueños. Mi sueño es tener un trabajo, estabilidad social, ¿verdad? Y que me paguen todos los 30 y yo soy muy bueno financiero y cumplo mis sueños siendo asalariado. Y entonces uno dice, ¿qué tanto se está reflejando la visión de estas empresas en su tecnología? ¿Verdad? Que a mí me llama mucho y a mí es una de las cosas que más me preocupa dentro de la concentración de poder de estas empresas, que es, a mí no me interesa que la cultura de OpenAI me diga cómo tengo que vivir yo mi vida. O sea, y ni tampoco lo voy a dejar. Y entonces cuando yo veo este tipo de experimentos, me pongo a pensar qué tanto estos agentes están proyectando más la cultura de esas empresas y no tanto la cultura de nuestra organización. Por ejemplo, está bien, asumimos la hipótesis de que podemos automatizar un proceso y podemos eliminar un área de persona, un grupo de personas de las empresas. Ok, ese agente, si es un agente de contacto con las personas, ese agente va a representar los valores de la compañía como los representa un humano, ¿verdad? Eh, Sí. Porque no todos tenemos problemas de socialización como Sam Altman y Elon Musk, ¿verdad? Hay gente que quiere hablar con personas, punto. Sí, y yo, basado en esto que hablamos de este artículo de Emergency World y tomando en cuenta esta serie de Westworld de HBO, muy buena, yo me quedo pensando en que si estamos yendo Aldo, a un mundo en que sí, vamos a usar la IA, obviamente, no hay que ser, tampoco nos tapemos los ojos, pero si la IA más bien nos está haciendo ser commodities, somos todos iguales, presentamos cosas iguales y que las empresas más bien están pensando en optimicemos Mm, todo, que sea más eficiente, porque ahora tienes a la IA, puedes darme más resultados más rápidos. Ojo, pero los resultados son muy similares a otros. Y más bien, no estamos devolviéndonos una cultura corporativa que más bien diga, ok, quiero premiar que pienses diferente, quiero premiar que te vayas a pensar un poco y me traigas algún tipo de idea distinta que podríamos ejecutarla con la IA. Eso no estoy diciendo que no, pero que al final de cuentas, por ejemplo, comencemos a mezclar, y me devuelvo a Steve Jobs cuando decía, no hay forma de ser innovador si no conecta los puntos. O sea, hay que estar inspirándose para decir, claro, aquello con esto tiene sentido y yo creo que hoy la cultura más bien está premiando que usemos a la IA de forma efectiva para dar resultados en corto tiempo, independientemente que esos resultados sean promedios, digámoslo así. En lugar de decir, obviamente es más caro para una cultura corporativa decir, tómate tiempo,
para pensar diferente, para que te inspires, para que me traigas algo realmente distinto, pero que sí va a marcar la diferencia. Y ahí es donde yo creo que está mi preocupación, que el modelo de vida actual nos está llevando a pensar que podemos ser más rápidos, más efectivos, pero más iguales. Y que no nos estamos dando cuenta hoy que tenemos que pensar, que tenemos que generar disrupción y creatividad para marcarnos en una era en que todo se está volviendo común. Y nadie está pensando en estas habilidades, está pensando más bien en, y te lo digo con el estudio de habilidades de competencias de las personas. Están trabajando en cuáles son las competencias técnicas que necesitas para manejar mejor la IA, darle prompt, pensar como un ingeniero de sistemas, en lugar de pensar cuáles son las competencias creativas, disruptivas, innovadoras, de pensamiento crítico, de cuestionamiento, que tienes que aprender a desarrollar para pensar diferente y para aprovecharte de las herramientas con ideas que realmente lleguen a otros resultados a la compañía. Sí, yo creo que este ejercicio de Emergency World también nos pone en evidencia que si no desarrollamos la capacidad de pensar en las organizaciones, o sea, esto que mencionabas del pensamiento crítico, pensamiento creativo, y creo que lo hemos estado diciendo las últimas semanas, que es saber plantear preguntas retadoras. Creo que es algo que pone en evidencia las empresas, eh, pues por decirlo así, mediocres versus las empresas exitosas. Yo creo que las empresas que están teniendo éxito en el uso de la IA, como por ejemplo Notco, ¿verdad? Que es una empresa que nos encanta, es porque utilizan la IA y la combinan con el pensamiento creativo y el pensamiento crítico. Y las empresas que solo están pensando en automatizar y en bajar el headcount son empresas que al final van a terminar recontratando parte del personal que despidieron. Que de hecho la semana pasada salió un artículo en Financial Times de que el personal de Amazon está utilizando la IA para tareas que no tienen que ver con sus actividades diarias. Hay gente que puede decir, es que están saboteando la IA, es que no los han entrenado, pero al fin y al cabo, el principio fundamental es, en esta transición que estamos viviendo a la economía de la inteligencia artificial, hay un elemento que no se puede olvidar. Y es que el ser humano sigue siendo el headcount más importante que tienen las empresas, no son los agentes. Exacto. Y eso es un elemento clave que no debemos dejar pasar hoy día en las organizaciones, porque un agente no puede decidir cuál es la cultura organizacional de una empresa. Ya lo vimos en este ejercicio de Emergency World, donde crearon unos, sí, hacían actividades, pero en otros adoptaron una postura de saboteaje, de vicios, que también volvemos al origen. ¿Cuáles son los valores que tiene la empresa? Y si esos agentes tienen esos valores, ¿verdad? Yo me voy con algo que dijiste hace unos minutos atrás, que, que eso es lo que tal vez entendiendo esto, creo que es la gran reflexión en realidad, de que el riesgo de los corporativos está en que esto que pasa en Emergence World se pueda parecer demasiado a lo que está pasando en las organizaciones hoy, efectivamente, donde venga la IA y diga optimice las políticas, o sea obediente, o sea obediente a incentivos equivocados de la cultura, porque la cultura es incorrecta, que sea capaz hasta de justificar cualquier cosa con tal de que se premie lo que la cultura hace mal, porque está aprendiendo de una cultura que está viciada, en realidad. En lugar de, y porque y si está viciada es porque los seres humanos, no la IA, los seres humanos no nos hemos tomado el tiempo de ponernos a diseñar la cultura que queremos y a trabajar en ella para que la IA venga y les meta valor. Pero si pongo a la IA a hacer el trabajo que me toca como humano, ahí es cuando creo que podría ser una bola de nieve potencial y podría pasar lo que pasó en este artículo, que es muy interesante en realidad, de hacer mundos caóticos. Así es. Bueno, amigos, esto ha sido un episodio más de Hacker Corporativo Podcast.
Recuerden compartir el podcast y no se les olvide, 23 de junio de 2026 vamos a tener nuestro laboratorio de innovación en servicio con IA. Nos quedan pocos campos y vamos a tener todo un día de trabajo donde van a aprender a utilizar las diferentes herramientas de IA. Un fuerte abrazo, Percy. Un abrazo para todos, que disfruten este episodio muchísimo.